Profesor Joel, ¿usted nos podría dirigir en oración para comenzar? Miriam, ¿Cómo no? ¿Me escuchan? ¿vaya a participar o no? Escuchamos ¿Me bien. escuchan? Sí. Oramos. Querido buen Padre que moras en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, encontrar consuelo, encontrar paz y recibir el bienestar, Señor, que procede de tu presencia. Queremos además conocerte a través de tu palabra que has dejado para nosotros. Y para eso nos hemos unido, Señor, en este grupo y por eso queremos en este momento pedir que tu Espíritu se derrame para que podamos comprenderte como tú esperas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Roberto. Ya. Claudio me preguntó sobre el título del... Bueno, vamos a esperar que se conecte bien Jinky. ¿No escucha? Hay todo un ritual en el proceso de unirse de la Jinky. Jinky, ¿nos escuchas? Está conectando el audio. Ay, ya. Ahí lo Ahí escuché. está. Ahí sí. Hola Jinky. ¡Ay! Bueno, aprovechamos a saludar a Diana, que también ustedes la ven aquí. ¿La alcanzan a ver o no? A la Diana. Ahí está. Hola, Diana. Hola, chiquillo. Te extraño. Ya. Bien. Solo un paréntesis con algo que dijo recién el Claudio. Hoy día pudimos ir a entregar algunas bolsitas de mercadería a los hermanos, contar el testimonio de 2 lugares donde fuimos. Fuimos donde una hermana viuda, donde tiene tremendos problemas con ella, con el nieto que vive y no vive con ella. Y a mí me sorprendió, espero que ustedes no identifiquen de quién estoy hablando porque son cosas muy personales de ella. Ella nos contaba de que tenía problemas tremendos con el nieto porque pese que él se bautizó en la iglesia cuando niño, el chico se apartó, se porta mal, dice que ya no da más con él, pero ahí está como abuela con él, bueno, come, dice que no tiene con qué llenarlo, su pensión poco la alcanza, y lo que me sorprendió de ella fue su fidelidad con el diezmo. Dice que en algunos casos incluso el nieto le ha robado el diezmo para poder comprar sus cosas, cigarro, alcohol o droga. Y ella tenía guardadito el diezmo, 2 diezmos. Entonces le hicimos la transferencia a la tesorera de iglesia. Para mí me sorprendió esa fidelidad de ella. Primero lo agradecía que estaba con lo que la iglesia le aportaba, con esas canastitas, que muchas de esas canastas son fruto del esfuerzo que usted también hace por compartir, pero la gran lección que yo saqué de eso es que pese a todas sus necesidades, su fidelidad con el Señor, ¿no? Al tiro me recordé de la viuda a la cual el Señor le hizo un monumento, así dice el deseo a toda la gente, con respecto a la dadivosidad, a la única persona que le hizo un monumento por la eternidad, dice así el deseo a toda la gente, fue esa viuda. En la historia de la iglesia y del pueblo del Señor, muchos han entregado millones, pero a esa mujer que en el anonimato entregó 2 blancas, el Señor le hizo un monumento a la dadivosidad. Y luego nos fuimos a otro hogar, con Soledad, que éramos los que estábamos haciendo nosotros, que habían otros 3, eran 3 parejas las que estaban entregando bolsitas. Y ella quedó muy agradecida y me escribió muy agradecida porque son 3 la casa y solo una de las 3 está trabajando. Su esposo hace poco se tituló de una excelente carrera, pero imagínense hoy día encontrar trabajo en estos momentos. Entonces yo les quiero agradecer a ustedes porque muchos de ustedes, de lo mucho o de lo poco que el Señor nos ha dado, han dejado dinero, mercadería,
en donde en estos momentos difíciles estamos viendo el verdadero cristianismo, ¿no? La dadivosidad de ustedes también, ¿cierto? Que en secreto han aportado para pagar el arriendo de una persona, para llevar mercadería, para remedios, o para para pañales, o para lo que la gente disponga. Hoy día llamé a un hermano para llevarle una cajita. También eso fue bien bonito, porque llamé a un hermano para que no se molestase por llevarle una bolsita. Un hermano que gana lo justo su pensión, y me dice, mira hermano, la vida me ha enseñado a ser muy ordenado con mi dinero. Yo no gano mucho, pero me alcanza para no tener ningún sobresalto. Así que esa cajita que le sirva a otra persona. Así que muchas gracias, porque esas bolsas, esas cajas, todo lo que se hace con la fidelidad de ustedes, con los pactos que ustedes entregan, con la ofrenda que ustedes entregan. Así que los hermanos, ustedes no se enfrentan a ellos, pero ellos mandan muchos agradecimientos de lo que ustedes hacen. Bien, vamos a el libro de Daniel, vamos al libro de Mateo, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, de Tesalonicenses, segunda, y vamos también al libro de Daniel, de Apocalipsis. De a uno. Sí, estoy haciendo la introducción, ¿ya? No te preocupes, ya voy por partes. Te fuiste en bola. Claudio me preguntó sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de hoy día, y yo le había dado el siguiente, creo que le había dado el siguiente título: La abominación desoladora y Apocalipsis 13, ¿ya? Y el propósito del día de hoy es que nosotros podamos recordar muchas de las cosas que hemos estudiado hasta ahora, para luego, ¿cierto?, ir entrando al capítulo 13 de forma más llena. La memoria es frágil, sobre todo si pasamos los 24 o 25 años, ¿ya? Es una dura realidad para los que pasamos los 24 o 25 años de edad, y usted podrá compartir conmigo esto. Yo me aprendo mucho, o sea, usted dirá, ¿cómo Roberto se aprende algunas cositas y las tiene ahí? Bueno, es lo que me aprendí cuando joven, cuando niño. Lo que hoy día me toca leer, lo tengo que releer y releer y releer y marcarlo y escribirlo, porque la mente a partir de los 24 o 25 años no funciona como funciona ahora. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque usted puede ser un oidor de lo que estamos estudiando, pero es importante que usted escriba. Fíjese, yo tengo aquí ahí escribí una pequeña pauta de algunas cositas que si no la escribo se me van a olvidar, ¿no? Raye su Biblia, coloque el versículo, la conexión, porque si no esto te dice, no, si esto ahora sí que no se me olvida. Mañana, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, para que tenga sentido en el futuro lo que estamos estudiando ahora, es sumamente importante rayar la Biblia, colocar un asterisco, colocar una ayuda a memoria, ¿ya? Nosotros necesitamos seguir estudiando. ¿Y por qué es tan importante estudiar acerca del cuerno pequeño o de la bestia que sale del mar? Este poder que reinó los 1260 años, porque es uno, aunque es el principal, es uno de los instrumentos que Satanás tuvo y que tiene en estos momentos para perseguir al remanente. ¿Cuál es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, con respecto al remanente y a las persecuciones, Satanás siempre ha usado diferentes instrumentos para perseguir a su pueblo. El remanente de Adán, de Eva, fue Abel.
el primer remanente, y usó a Caín para quitarle la vida. Abel terminó siendo el primer mártir por ser obediente y fiel al Señor. Si me traslado al tiempo del pueblo de Noé, Noé tuvo, ¿qué cosa? Fue el remanente y su familia. Ahora el Señor lo protegió por la misión que tenía especial, pero a él lo ridiculizaron en su tiempo. Si nos saltamos a Éxodo capítulo 18, creo que Éxodo 18 es cuando aparece el primer pueblo que atacó a el pueblo de Israel post-Egipto. Ya había usado al faraón y a Egipto para perseguir, molestar, dañar a su pueblo. Cuando esa aflicción, y acuérdense de esta cosa, cuando esa aflicción llegó a los oídos hasta el trono, él fue y visitó a su pueblo, ¿no? Entonces el Señor usó a Egipto para perseguir, pero no al Señor. Satanás usó a Egipto para perseguir al pueblo del Señor, y una vez que llegan camino a Canaán, creo que el capítulo 18, alguien quizá me podría con un dedito corroborar eso, aparece Amalek, que fue el primer pueblo que aparece persiguiendo al pueblo de Israel. Tan pronto ellos salieron libres, el pueblo de Amalek persiguió al pueblo de Israel. Luego, ya estando dentro de Canaán, el Señor utilizó Satanás usó diferentes instrumentos para perseguir al pueblo de Israel. Los filisteos, los madianitas, los moabitas, los amonitas, diferentes, los edomitas, diferentes pueblos que persiguieron al pueblo de Israel. Es cierto que para el tiempo de Daniel, el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Judá, sus actos lo llevaron a caer en la desgracia del cautiverio. Eso nunca tenía que haber sucedido. Un claro ejemplo es el caso de Josías, que cuando Josías descubre la ley y va donde la profetiza, y la respuesta divina por medio de la profeta le dice, sí, el pueblo viene, la destrucción viene, pero no va a ser en tu tiempo porque tú te humillaste, buscaste al Señor, en tu tiempo no va a ser. Imagínese si el pueblo de Israel esa reforma espiritual que tuvieron en tiempo de Josías hubiese mantenido en la historia, nosotros no hubiésemos tenido la historia que cuenta Daniel, el cautiverio que cuenta Daniel, que cuenta Ezequiel, que cuenta Jeremías, lo que cuenta Edra, lo que cuenta Nehemías, lo que cuenta Esther. Todos esos libros están en torno a Daniel y a la historia del cautiverio. Pero el cautiverio del pueblo de Dios no duró los 70 años que profetizó Jeremías. La profecía de los 70 años de Jeremías están relacionados ¿con qué? Con que a los 70 años iban a volver, pero ellos no dejaron de ser cautivos. Pasó Babilonia y vino Medo-Persia, quedaron en las manos de Medo-Persia. Pasó Medo-Persia y quedaron en las manos de Grecia. Y un solo ejemplo, hacia fines del imperio griego, Antíoco Epífanes hizo unas cosas tremendas al pueblo de Israel, lo persiguió, lo mató, profanó el templo. Luego viene Roma, y nosotros eso quizá es historia más conocida por las películas que hemos visto, por lo que hemos estudiado, por la misma vida de Cristo. Cuando Cristo viene a este mundo, el pueblo de Israel sigue cautivo. ¿De qué bestia ahora? De la bestia de las piernas de hierro y de la bestia indescriptible, del cuerno pequeño, que el capítulo 8 no menciona a Roma como bestia, sino que la menciona como cuerno pequeño ya, aunque todavía no está en acción como corresponde. Pablo, en 2 Tesalonicenses, algo dice con respecto a eso. Entonces, la persecución, Satanás siempre se ha valido de perseguir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, el ataque de Satanás van en dos líneas. Uno es tener al mundo engañado. Ese es un ataque que él hace. Y tiene
a la mayoría del mundo lo ha tenido siempre engañado. El otro ataque que hace Satanás en contra del pueblo de Israel. Entonces su trabajo va principalmente en dos áreas. Podríamos mencionar una tercera que siempre está intentando atacar a Dios, pero lo que tiene que ver con el ser humano, su ataque van por dos lados. Tener al mundo engañado, y el segundo ataque es perseguir al pueblo del Señor. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 7. Al libro de Daniel, capítulo 7. Y nos vamos a saltar toda la primera parte cuando habla acerca del sueño que tuvo Daniel. Dice Daniel 7:7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, esto ya es Roma, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobrehollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ojo con estos 10 cuernos, en capítulo, tanto el dragón que se presenta en Apocalipsis 12, como la bestia que sale del mar, también tiene, ¿cierto?, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Ya? Luego se hace la explicación, cuando Daniel pide explicación, en el versículo 23 se le dijo así la respuesta del ángel, estoy en el 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí viene lo que hace el cuerno pequeño en términos espirituales, ¿no? La primera parte es lo que hace a nivel vertical, que se posesiona de un territorio, que se posesiona de un poder político, y que luego, ¿cierto?, su avance se proyecta hacia el cielo. 25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Ya? No nos olvidemos de esto, que ya lo hemos explicado, lo de tiempo, tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño cambia la ley, ya dijimos eso. Habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos, y damos vuelta a la página, por lo menos la mía, el capítulo 8, y aparece la segunda visión, el carnero primero, Medo-Persia, luego el macho cabrío, que es Grecia, y luego en el capítulo 8:9, llegamos al mismo cuerno pequeño del capítulo anterior, y dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, crecimiento político, territorial. Y en el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y aquí aparece un término que Daniel introduce, que, ojo, este término no sale de la boca de Daniel, sale de estos dos ángeles o de estos dos seres celestiales que están conversando. Fíjense el término que aparece acá: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio?
y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Aquí aparece esta frase que se llama abominación asoladora. Me ha gustado mucho como en algún momento el profesor o el pastor Sergio Olivares tradujo esta frase, ¿no? Él dijo así, dijo abominación asoladora o prevaricación asoladora o abominación que produce desolación. Me gustó esa frase, abominación que produce desolación. Entre las cosas que hace el cuerno pequeño es que trae esta abominación asoladora. ¿En qué consiste la abominación asoladora o desoladora o que produce desolación? Es a esto que el enemigo, valiéndose de este poder del cuerno pequeño, del papado, del Vaticano, ¿qué es lo que hace? Le ha enseñado al mundo entero que hay una figura diferente a la de Cristo. El mediador entre los hombres y Dios es Cristo, ¿ya? El puente entre el hombre y el cielo es Cristo. Por eso la cruz, dijimos en su momento, está puesta en tierra y termina en el cielo. Cuando el patriarca Jacob tuvo un sueño y veía una escalera y que de esa escalera subían y bajaban, ascendían y descendían ángeles, esa escalera representa ¿a quién? A Cristo. Cristo es el que hace posible que nosotros nos podamos reencontrar con nuestro Padre Celestial. Pero resulta que el catolicismo ha creado esta figura del sumo pontífice, y no solamente el sumo pontífice, porque quienes fueron católicos de ustedes, católicos practicantes, usted debiese llegar a la siguiente conclusión. Hay dos figuras tremendas con respecto a la mediación. Y yo les quiero preguntar a ustedes si fue católico o no fue católico, porque quizás por cultura religiosa podría dar esta respuesta. ¿Cuál es la figura tremenda de mediación? A ver, Diana, ¿se puede dejar tranquilito el celular? María. Ya. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? María. María. No. Sepan ustedes que el gran instrumento que tiene el catolicismo y Satanás mismo, o uno, la figura emblemática de mediación es María. Yo no sé cuánto ustedes vieron la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿no? A ver si concuerdan conmigo. Yo me acuerdo que fui al cine a ver esa película, saqué entradas con anticipación porque era llamativo lo que generó en el mundo, y llega un momento que fue lo que le voy a compartir lo que a mí me generó esa película. A mí me generaron dos cosas. Primero, las heridas, los golpes, el maltrato que recibió Cristo, que aparece ahí, es bien real y bien cercano a lo que vivió Cristo. El salmista hizo ahí en el libro de Salmos algunas profecías mesiánicas, y con respecto al cuerpo de Cristo cuando iba a ser maltratado, lo único que iba a ser seguro es que sus huesos no iban a ser quebrantados, o sus huesos no iban a ser quebrados, y eso sucedió. Pero la forma como golpearon a Cristo, cómo le dieron de puñetes, eso es real, eso es real. Ahora, lo que me sucedió con eso, cuando recién empezaron los maltratos con Cristo, fueron fuertes, pero a medida que pasaba la película me fui acostumbrando a tanto que ya después no me conmovía tanto, porque me fui acostumbrando a tanta sangre, a tanta herida, a tantas estas cosas. ¿Sabes lo que era conmovedor de esa película, por lo menos para mí? La pena o la lástima que daba María.
Cuando lloraba, cuando veía a su hijo, cuando llevaba la cruz, la ponían en ciertas posiciones en donde figuraba ella, ¿cierto?, con un sufrimiento superior al de Cristo, por lo menos para mí, fue esa percepción. Ahora, Mel Gibson es católico, y Mel Gibson pertenece a una facción del catolicismo que son extremadamente rigurosos en algunas cosas, ¿ya? Y por mucho tiempo, Mel Gibson estuvo enemistado con el Vaticano, y con esta película de alguna forma se reconcilió. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la figura de María es tremendamente importante para un católico. Si usted fue católico y católico practicante, usted sabe de lo que estoy diciendo. María es extremadamente importante para el catolicismo y una figura, y yo le diría que es una figura tan o más importante que Cristo para el mundo católico. Para el mundo católico. Cuando nosotros vimos los últimos testimonios y la última biografía de Juan Pablo II, Juan Pablo decía que su gran compañía, su gran fuerza, no fue Cristo, fue María, a quien él le rezaba. Entonces, cuando hablamos de abominación desoladora, ¿por qué esta frase que la introduce un ser celestial, un ángel, que dice, ¿hasta cuándo durará la abominación desoladora? Cristo después la repite. Dice, cuando veáis, creo que es Mateo 24, 13, 14 o 15, creo que el versículo 15, por ahí está. Cuando veáis la abominación asoladora de la cual habló el profeta Daniel, tomen sus cositas y arranquen. Bueno, ¿por qué hay que hacer eso? Porque eso es lo que trae el catolicismo, cuando dice que durante tiempos y medio tiempo, 1260 años, y los 42 meses que habla Apocalipsis capítulo 42, Apocalipsis capítulo 13, 42 meses, que también lo dice Apocalipsis 11, dice, ¿por qué había que huir? Porque, ojo, en tiempo de Cristo también estaban gobernando Roma, pero no Roma papal. En el tiempo que aparecía la abominación desoladora, tenían que huir. ¿Por qué tenían que huir? Porque la persecución iba a ser feroz. Ya quiero entrar a ese tema de la persecución, pero quiero que nos quede clarito el tema de la abominación desoladora. Satanás, vía Cuerno Pequeño o Iglesia Católica o el Vaticano, abajo todo este ministerio de la Virgen, de los santos, de los de todo este trabajo de los sacerdotes, todo este trabajo mediación, para que ustedes se sepan, por eso para la Iglesia Católica la figura de Cristo no es tan importante, porque si fuera para la Iglesia Católica Cristo el personaje importante, lo usarían a él como mediador. Si yo no necesito a nadie más, la Biblia es clara cuando dice el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, con eso basta. Pero saca a Cristo de esa función sacerdotal, ministerial, de intercesión, de mediador, e introduce, ¿qué figura? La figura de María, la figura de los santos, el trabajo de los sacerdotes, de los curas que vía papa perdonan pecados. Entonces, ¿por qué se le llama abominación desoladora? ¿Por qué? Porque quien cree en eso queda totalmente desolado. Primero, es una abominación. Fíjese el término. Abominación. Algo que es repudiable para el cielo. Dice el Señor que algo que Él va a vomitar de su boca. Abominación. ¿Por qué desoladora? Porque quien confía en eso, produce desolación. Y aquí yo quiero colocar algo que a lo mejor nosotros no creemos en la Virgen. O sea, yo creo que es así. Usted no cree en la Virgen. Usted no tiene a ningún santito a quien rezarle.
Pero miren, déjenme leer una frase de él. La tengo por aquí anotada. Una frase. Acá está. Una frase que está en el Deseado de toda la gente, página 26. ¿Ya? Yo la anoté en el libro de Romanos porque el libro de Romanos habla sobre justificación por la fe, habla sobre la gracia, entonces yo la anoté en este contexto. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras. ¿Hay alguno de ustedes que está confiando en lo bueno que es? ¿Hay alguno de nosotros que está confiando en las obras misioneras que podemos estar haciendo? Si hay alguno en el pueblo del Señor, si hay alguien en el remanente que dice, algo tenemos que hacer para alcanzar la salvación, estréllese con esta frase del Deseo de toda la gente, página 26. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras. ¿Qué significa esto? Por lo que puede hacer, permiso, voy a cortar una llamada para no. Dice, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana. Mira, el fundamento de toda religión pagana, ¿cuál es? Salvarse por las obras. Era ya principio de la religión judaica. Los judíos consideraban de que había que hacer algo para obtener el favor divino. Pero fíjate lo que dice a continuación. Satanás lo había implantado. Y donde quiera se le adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Mira qué tremenda frase, la voy a leer de corrido. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y donde quiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Abominación desoladora. Si usted no cree en la Virgen, amén. Si usted no tiene santo, amén. Si usted no tiene un crucifijo por ahí, amén. Pero siendo seguidor de Cristo, perteneciendo al remanente del Señor, siendo bautizado, considera que usted le tiene que echar una ayudadita al Señor para salvarse, ese es trabajo de Satanás. La salvación se obtiene ¿cómo? Por gracia divina. Usted no necesita hacer nada para ganar la salvación. En algún momento vamos a hablar acerca de justificación por la fe, de la gracia de santificación, porque usted podría hacer, gracia barata, como por ahí aparece, no es gracia barata. Cristo murió por nosotros y solo la sangre de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Solo la sangre de Cristo es suficiente. ¿Ok? Si usted hoy día quisiera agregar algo más, pero es que, y la santificación, ya ese otro cuento. La salvación se obtiene por ¿cómo? Por creer en Jesucristo. Punto. Pero ¿qué es lo que hizo Satanás? Vía cuerno pequeño, introduce la mediación de María, el hacer obras. No encontré acá, o sea, no me acuerdo de qué libro lo saqué. Parece, hay un libro de Morris Bendem que se llama algo así como la justificación por la fe y las obras, una cosa así. A ver si es que se lo tengo pronto ese dato. Hubo un... bueno, todo esto es súper maquillado por mí, bien chanfleado, bien falsete. Hubo un arzobispo de una ciudad que termina como en Berry, Cartenberry, una cosa así, si alguien lo puede buscar por ahí, que tuvo la capacidad de comprar tantas indulgencias, si alguien googlea algo así como
arzobispo que compra indulgencia, capacito que le salga, y nos da el dato. Como lo leí hace tanto rato, dice que él compró tantas indulgencias a la Iglesia Católica que había conseguido perdón por miles de años. O sea, él podía haber pecado por mucho tiempo, total, él ya había comprado indulgencias. ¿Ya? Bueno, abominación desoladora. La abominación desoladora no es solamente el tema del culto a los santos. El confiar en las obras también es abominación desoladora, porque nosotros quedamos, ¿qué cosa? Desprotegidos. Me quiero ir, fíjate, escena de Egipto. La escena de aquí hay una escena tremenda con respecto a protección celestial. Cuando pasaron las 9 plagas primeras solamente afectaron ¿a quién? Al pueblo de Egipto. La 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, ¿a quién atacó? ¿Alguien tiene la respuesta? La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿a quién atacó? Las 9... Sobre todo, los únicos que iban a ser salvos eran los que tenían sobre el dintel de sus puertas la sangre del Cordero Pascual. Exacto. Es decir, podría recaer sobre cualquiera que que desobedeciese. Ahora, ¿por qué? Quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué, si las 9 plagas cayeron solo sobre Egipto, por qué las 10 plagas cayeron sobre todos? En realidad fue la misericordia de Dios sobre todo. Sí, no, o sea, la misericordia podía haber salvado cualquiera. Pero ¿por qué la 10ª plaga cayó sobre todos? ¿Por qué? Porque se estaba configurando, digamos, el tipo y el antitipo. Tenía que verse demostrado que era necesario la sangre para obtener la salvación. Ya, sí, creo que, permítame dar esta respuesta, que no es mía. Yo no he podido encontrar un sermón, pero maravilloso, sobre la justificación por la fe, que es del pastor Atilo René Dupertuis. Cuando lo encuentre se lo voy a compartir porque es precioso ese sermón. Él dice así, esta respuesta de él, esta no es cosecha mía. ¿No? Bueno, casi nada de lo mío es cosecha mía. Yo soy un mero reflector de los pensamientos de otras personas, ¿no? Fíjate lo que dice él con respecto a la 10ª plaga. Él dice que con respecto a la 10ª plaga cayó sobre todos porque todos somos deudores. Todos somos pecadores y todos necesitamos la protección de Cristo. Las 9 solamente para Egipto, pero la 10ª para todos, porque todos somos deudores. Todos necesitamos la sangre de Cristo. Entonces, llegó el día en el cual el ángel de la muerte, por darle un nombre, o el destructor, visitó Egipto y pasó por todas las casas. Yo me imagino que es así, que pudo haber pasado esto. Estoy haciendo ficción, no diga que fue así. Es posible que alguna casa de los egipcios que fue pintada, si fue pintada, hubo protección, no hubo muerte. Me voy a pasar a la vereda del frente. Si es que hubo algún israelita que dijo así: mi hijo es muy bueno. Esto también lo saco de ese sermón del pastor. Él cuenta esta experiencia y dice así: en la casa de un israelita, un papá le dice al hijo: vaya a acostarse, yo voy a hacer el sacrificio, voy a matar el cordero pascual. Y el niño se fue a dormir tranquilo porque el papá le prometió eso. Y cuando el papá está por matar el cordero, esto es ficción,
estamos suponiendo ciertas cosas. Cuando el papá de ese niñito va a matar el cordero pascual, dice, pero mi hijo es tan bueno, es tan buen hijo, es tan buen alumno, es tan buen vecino. Mi hijo no necesita eso. O sea, si lo matan a mi hijo, tendrían que matar a todo el resto, porque mi hijo sí que es bueno. No creo que sea necesario. Y el niño está durmiendo tranquilamente en una falsa protección. La casa de al lado hay un jovencito travieso, primogénito, que siempre anda haciendo diabluras por ahí, siempre anda haciendo algunas cosas por ahí, le miente a la mamá, al papá, y cuando el papá le dice, vaya a acostarse tranquilito porque yo voy a hacer el sacrificio para que usted sea protegido, el niño se va a acostar, pero se da vuelta para un lado y se da vuelta para otro. Dice, no puede dormir, ¿por qué? Porque se acuerda de sus maldades y sabe que el ángel va a visitar. Pero el papá fielmente toma el cordero, hace el sacrificio, pinta la casa, pinta los postes. ¿Qué pasó con el primer niño? ¿A cuál fue el protegido? ¿Quién fue? El obediente, el papá obediente que hizo el sacrificio, obvio. Ahora, ¿por qué fue protegido? No porque el niño se porta bien o se porta mal. No porque el papá fue obediente o no fue obediente. ¿Por qué fue? Porque la sangre. ¿Por qué, Rodrigo? Por gracia. Por la gracia, porque la sangre lo cubrió. Uno dormía tranquilamente en una falsa protección y el otro no podía dormir en una, ¿cómo podríamos decir? En una falsa, aquí me estoy olvidando la frase que usaba, estoy sacando de ese sermón esta frase. No podía dormir porque él pensaba de que no iba a ser protegido. ¿Por qué me fui a estos ejemplos de la Biblia? Porque en el Antiguo Testamento, la única forma de protección, ¿cuál es? La sangre de Cristo. Cuando Adán y Eva pecó, tan pronto quedaron desprotegidos, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Corrió a qué? A darle protección. ¿Y qué es lo que hizo? Mientras ellos se habían vestido de una falsa justicia, se hicieron vestimenta de hojas de higuera, dice el relato bíblico, el Señor, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvieron que matar animales y ellos se vistieron con las pieles que dejaron esos animales. Ese cordero que fue muerto en el Edén representaba la sangre de Cristo. La única forma en que el hombre se salva en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hoy día es una sola. ¿Cuál? La sangre del cordero. Pero la Iglesia Católica, ¿qué fue lo que hizo? Introdujo este sistema. Ahora, ojo, no es solamente la Iglesia Católica, porque la frase que yo compartí con usted, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es el fundamento de toda religión pagana, era ya el principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado. Donde sea. Cuando vemos nosotros la historia de Manasés, la Iglesia Católica no existía en tiempo de Manasés. El Imperio Romano no existía. Y en tiempo del Imperio Romano ni siquiera existía todavía Babilonia. Babilonia se estaba recién formando. En tiempo de Manasés, Babilonia estaba, es muy probable que el que estaba gobernando era Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Y el que estaba reinando era la última parte del Imperio Asirio. Y entre las cosas que hizo, Manasés tomó a su hijo y lo pasó por fuego. ¿Por qué hacían esas cosas los del pasado? Esas eran prácticas paganas que Manasés las introdujo en el pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué es lo que hace en la mente del ser humano? Haga algo para aplacar la furia de los dioses. Haga algo. Muchas veces
nosotros hacemos obras de bien, ¿con qué finalidad? Si usted la está haciendo para aplacar la ira divina, está equivocado. Ahora, yo estoy llamando a no hacer eso en absoluto. El mismo Señor Jesucristo dice que lo que da tu mano derecha no sepa qué cosa, tu mano izquierda. En aquel tiempo del fin me llamarán Señor, Señor. ¿Qué le diré yo? Nunca os conocí. Porque no me visitaron cuando estuve enfermo, porque no me visitaron en la cárcel, porque no ayudaron a las viudas. Isaías dice que el verdadero ayuno, ¿cuál es? Visitar a la viuda, ayudar al menesteroso, preocuparse del extranjero. O sea, dentro del cristianismo verdadero, genuino, está ¿qué cosa? Ayudar al prójimo. Estoy haciendo un paréntesis para que no quede boteando alguna idea que diga no es necesario. Termino esta parte diciendo lo siguiente. ¿Qué parte genuina tiene que ser esto tan genuino que aquellas personas que obran bien, fíjense, cuando le preguntan, ¿pero cuándo hicimos esto? Esa frase que el Señor dice, ¿cuándo hicimos esto? ¿Qué es lo que denota? Que las personas nos llevaban un control de lo siguiente. Hoy día visité a la hermana Rosita y le dejé tal cosa. Hoy día ayudé en tal cosa. La verdadera religión genuina, ¿qué es lo que hace? Le sale por naturaleza el ayudar al prójimo. Por supuesto que es bueno que sepamos lo que hacen algunos hermanos porque eso es fuente de inspiración a la hora de ayudar. Entonces, cuando hablamos de abominación asoladora, ¿en qué consiste la abominación asoladora? Creer o asumir cualquier tipo de religión que no me haga confiar 100% en el Señor Jesucristo y en su sangre expiatoria. Cuando la conversación de estos dos seres celestiales dice abominación asoladora y le pregunta ¿hasta cuándo durará? La respuesta es ¿hasta cuándo? No es solo hasta 2300 tarde y mañana, porque si nos vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 12 y 13, le voy a invitar que nos vayamos al capítulo 12 y el capítulo 13, mientras ustedes lo buscan, yo me voy a poner de pie para poder sacarme mi polerón. Ya. El capítulo 12 y el capítulo 13, ¿de qué está hablando? Y es acá donde nosotros tenemos que centrarnos hoy día y mañana. Espero que usted no se haya molestado por haber repetido tantas cosas el día de hoy. Pero es importante, para mí por lo menos, es importante que ustedes recuerden esto que dice, ¿no? Esta abominación asoladora. Cuando el Señor a nosotros nos manda a predicar el Evangelio, ¿qué nos está pidiendo? Que le ayudemos a ello, ¿a qué? A poder sacar a personas del error, personas que son sinceras. Ojo, en la iglesia católica, aquellas personas que son fieles, que son devotas, que siguen procesiones, ¿de quién estamos hablando? Gente que está engañada. Pero nosotros hagamos esta lectura, es gente engañada, por supuesto, por Satanás, por la bestia. Pero es gente sincera. Porque usted si fue católico, ¿qué tipo de católico fue? ¿Sancochado? ¿Medio aguachento? ¿O era de esos que... a mi manera, pues. Hay católicos y católicos, ¿no? Oiga, yo admiro a esta gente que va, por ejemplo, los que son monaguillos, estos jovencitos que de tempranito están sirviendo ahí en la iglesia católica, que mientras sus compañeros andan ahí haciendo barbaridades, molestando, quizás, si yo tuviese hoy día 12, 13 años, 15 años,
y supiese que un amigo mío es monaguillo o acólito, sabiendo cómo yo era esa edad, lo hubiese ridiculizado, pero me hubiese reído de él el día entero, hubiese esperado que llegase el otro día para seguir. Es gente sincera, la gente que se dedica a vestir a los santos. Yo este verano estuve en Chiloé y visité diferentes iglesias de estas patrimoniales. Hoy había gente que sí, de forma voluntaria estaba ahí cuidando para que la gente no hiciera daño a sus santos. Pedía una ofrenda especial para la mantención de la iglesia, que es carísimo mantener una iglesia patrimonial. Gente que podría estar en sus casas, pero que dedica horas y horas ¿para qué cosa? Para lo que ellos consideran que es sincero. Bueno, cuando el Señor nos pide a nosotros que hay un pueblo de ellos, que hay ovejas en otro redil, cuando nos dice que nosotros somos la luz del mundo, cuando Apocalipsis 18 dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, nos está diciendo que nosotros tenemos un ministerio de la reconciliación. Ese término es de Pablo. El Señor nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice el Señor, dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Mira, Cristo, dice, estaba reconciliando al mundo. Ahora Pablo dice que Cristo es el puente, ¿no? Es el que reconcilia al mundo y nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación. Hoy hay gente sincera en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia bautista, en la iglesia mormona, gente sincera. La gente, los testigos de Jehová, gente sincera. Mi última conversación con ellos fue allá en Olmué, me senté a descansar en la placita, tuvimos un paseo con el grupo de Abel Sitim, grupo pequeño, pura viejita, no tanto, pero la mayoría, y fuimos a la Scala de Milán y salimos a una vuelta ahí a la plaza, y me separé del grupo para descansar, ¿no? Final de año, y se me acerca un testigo de Jehová a hablar conmigo. Y él se dio cuenta, ya cuando supo que yo era adventista, él sabe muy bien cómo enfrentar a un adventista, a un católico, y cuando estudió, empezamos a hacer alguna diferencia, él se dio cuenta, lo digo con mucha humildad, ¿no? No sé, pero lo voy a decir igual, ¿no? Él se habrá dado cuenta que yo tenía un conocimiento un poco más de la Biblia, ¿cierto? Un poco más elevado que una de las personas con las cuales él había estudiado durante ese día, ¿no? Pese a eso, pese a que estaba enfrentándose a un adventista y a una persona que conocía la Biblia, se dio el trabajo, no poco tiempo, de intentar, ¿qué cosa? Convencerme. Y decirme que yo estaba equivocado y de que la solución a mi vida espiritual era seguir lo que él siguió hace muchos años. La conversación terminó porque yo le expliqué después de mucho rato, le dije, mire, lamentablemente ni yo lo voy a poder convencer a usted, ni usted me va a convencer a mí. Así terminó la conversación. Pero es gente sincera. Es gente sincera. No solamente la Iglesia Católica está sufriendo la abominación desoladora. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor que tenemos esta luz maravillosa, ¿no? Que nos ha dado. Tengamos cuidado de que no tomemos la luz que el Señor nos dio, no ponerla debajo de un almud. El Señor no solo nos dio el ministerio de la reconciliación. Apocalipsis, el mensaje que le manda al remanente, para mí son dos. No es que sepamos de bestia,
no es que sepamos de años. Ahora, esas cosas son interesantes saberlas porque, y son importantes, ¿por qué razón? ¿Por qué son importantes? Porque nos muestran los tiempos que estamos viviendo, nos muestra que el cronograma profético del Señor es certero y su cronología es exacta. Pero las dos grandes lecciones que nosotros tenemos que sacar del estudio de Apocalipsis, para mí, son las siguientes. Primero, el Señor siempre va a proteger a su pueblo. Y si alguno muere, le tiene preparada, ¿qué cosa? Vestiduras blancas, y su corona está reservada. Entonces, la primera gran lección para mí del libro de Apocalipsis no es saber detalles, ¿no? Porque usted, sobre todo los más antiguos, lo han leído tantas veces estas cosas y no se les queda. Pero lo que sí se le tiene que quedar es la protección que el Señor le da a su pueblo, su compañía. Y la segunda, la razón por qué usted fue llamado a este remanente. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros fuimos llamados? Predicar. La predicación del Evangelio. Nosotros somos el Señor para el tiempo del fin, escogió al remanente para la predicación del Evangelio. A usted y a mí. Entonces, nosotros fuimos llamados para la predicación del Evangelio. ¿Le guste o no le guste? ¿No? ¿Sí? Pero me vamos a escuchar a Tomás primero. Hola, Tomás. No, no basta ser adventista, hay que ser evangelista. Exacto. Y el Señor, muy bien, Tomás, el Señor nos llamó a todos a la predicación del Evangelio, a ser instrumentos. Diana, ¿tú tenías algún comentario o pregunta? Espérame un poquitito. Aló. A ver, Diana, sé que te podemos escuchar porque te escucho muy despacio. A ver. Espérame. Yo te escucho. Espérame un poquitito. Sube tú el volumen tuyo. Sube. ¿Ah? ¿Me escuchas? Sube tu volumen. Ya, a ver, ¿la escuchan ustedes? A ver, habla Diana. No. No se escucha. Ya, momento. Diana. ¿Ahora? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Dicen que sí. No me escuchan. Dicen que sí. ¿Me escuchan? Y yo cuando era chica, mi abuela era la que le hacía los trajes a los curas. Entonces yo estaba en un colegio de monjas y al frente quedaba la iglesia de la Matriz. Y yo vivía en la iglesia de la Matriz, con los curitas al frente. ¿Me escuchan? Sí, sí. Después fui creciendo y me fui al Eduardo Labarra, y en Eduardo Labarra estaban los padres franceses. Y yo pasaba todos los días a ver a Jesús, a los padres franceses. Y me hincaba y le oraba ahí a Jesús. Y pasó el tiempo, y a los 28 años me casé y era evangélico. Y él predicaba a Cristo en la calle con la Biblia, así como lo hacen los evangélicos. Y un día cuando nos casamos dijimos, mi abuela se hizo adventista después, y
fuimos otra iglesia adventista, y ahí nos hicimos adventistas. Entonces, cuando tú hablas del remanente y que dice que el Señor a su remanente escuchará la voz de... Eso yo en mi vida y en el secreto lo tenemos súper calcado. Gracias, Diana. Entonces, lo que estamos comentando está asociado a que el Señor a nosotros nos llamó como misioneros, como evangelistas. Cuando pasemos al capítulo 14, que está relacionado con esto, porque esa es la misión que tenemos cada uno. Cuando habla acerca de el mensaje de los 3 ángeles, bueno, el capítulo 12 habla de cómo Satanás ha perseguido vía sus instrumentos a todos los remanentes en el tiempo antes de 1844 o antes de 1798. El capítulo 13 lo que muestra es cómo el Señor cómo Satanás se va a valer en este último tiempo para perseguir. Termino diciendo lo siguiente para que ya mañana entremos de lleno al capítulo 13, que hay cositas que hemos dicho. Oye, el capítulo 13 muestra algunas cosas interesantes que algunos teólogos han llegado a comentar. Por ejemplo, dice que aquí hay una falsa trinidad, ¿no? Satanás podría representar al Dios Padre. La bestia que sale del mar, que es el papado, representaría a Cristo, que incluso se pone en el lugar de él, ¿no? Como sumo pontífice. Y la bestia que sale de la tierra, que vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, que es Estados Unidos, ¿a quién representaría? Al Espíritu Santo. Otra cosa que dentro de las comparaciones que ellos hacen, por ejemplo, el tiempo. Dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 tiempos y medio, 3 años y medio proféticos, que es el mismo periodo, lo asemejan con los 3 años y medio que duró más o menos el ministerio de Cristo. Entonces hay ciertas, entre comillas, ciertas similitudes. Yo recién les comenté que había anotado algunas cositas y súper bien lo que hice, solo que ahora no son de papel. Ahí está. Desordenado. Aquí está, ¿no? Oiga, la herida mortal, fíjense lo que aparece en el capítulo 13, por eso se dice, se conoce el capítulo 13, ¿han escuchado ustedes hablar que el capítulo 13 es como el capítulo del anticristo? ¿Cierto? Capítulo 13, incluso el número 13, de aquí viene de Apocalipsis 13, como aparece ahí el anticristo, el número que salió la película Martes 13, que el 13 es el número maldito. Dice que ahí aparece, por ejemplo, la herida mortal del papado, el que representaría a Cristo, y lo comparan con la muerte de Cristo, y que él resucitó, y que el papado murió con la herida mortal, y que luego, ¿cierto?, resucita. Entonces, el tema de los milagros, mientras Cristo hizo milagros, aquí aparece en el capítulo 13 que el papado o la bestia también hace grandes señales, milagros, habla grandes cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos al capítulo 13, nos enfrentamos a ¿qué capítulo? A no cualquier capítulo. ¿Por qué? Porque mientras el capítulo 12 menciona, ojo, mira lo que, capítulo 12, 13 y 14. El capítulo 12 menciona lo que Satanás hizo en la historia para perseguir al pueblo del Señor. En el capítulo 13, ¿qué es lo que dice el capítulo 13? Lo que va a ser el cuerno pequeño, o la bestia del mar, o el papado en contra del último remanente. Y el capítulo 14, ¿qué es lo que dice? Lo que tiene que hacer el remanente. La tarea del remanente, ¿cuál es? El mensaje de los 3 ángeles.
que aparecen ahí. Espero que este tema que hoy día ha sido de introducción son de aquellos temas que algunos de ustedes me dicen son de esos temas fomes, ¿no? En la cual dejamos una introducción para que mañana en el capítulo de mañana estudiemos el capítulo 13, léalo, lea el capítulo 12, el capítulo 13. Si usted tuviese que leer algo, repase Daniel 7:8, lea Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y especialmente si es que usted quiere buscar información acerca de la bestia del que sale del mar, aquí aparecen 3 poderes importantes. El poder de Satanás, el dragón, y que se arma de 2 poderes para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acuérdense de 12:17. 12:17 termina una vez que ya pasó el periodo de los 1260 años, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Por qué se llenó de ira? Porque el Señor protegió a la mujer, se la llevó al desierto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces se fue a hacer guerra contra ellos, contra nosotros. Y en el capítulo 3 se muestra lo que el Señor va a hacer en contra de ¿qué cosa? Del remanente, de los que guardan los mandamientos del Señor. Ahora, esta batalla del capítulo 12 y del capítulo 13, ¿cuándo aparece? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ¿quién? Entre ti, ¿a quién le está hablando? A la serpiente. Po. Dice el versículo 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ¿quién? Entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre Satanás y la iglesia. ¿Por qué? Entre tu simiente, lo que salga de ti del dragón, de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según Apocalipsis 12. O sea, y la simiente suya. Mira cómo está repitiendo, no sé si ustedes ven ese paralelismo. En el capítulo 12 y 13 dice que el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra los descendientes de la mujer. ¿A quién usó? A su descendencia, a la bestia que sale del mar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, y tú le herirás en el calcañar. La herida que le asestó Satanás a Cristo es pequeña, en el calcañar, en el talón. Pero la herida de Cristo o de la simiente de la mujer a Satanás es en la cabeza, es herida mortal. Satanás es un ser, aunque poderoso, vencido. En la medida que nosotros estemos con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder vencer. Eso es, pues no sé si hay algún comentario. Roberto, repito la pregunta. Después de las 2300 tardes y mañana, ¿se termina la prevaricación hacia el continuo y la abominación asoladora? En absoluto, continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Quién es el que hace la abominación desoladora? ¿Quién? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño dice ¿qué cosa? ¿Qué hace el cuerno pequeño? Ya sabemos todo lo que hace el cuerno pequeño. El cuerno pequeño recibe una herida mortal, 1798. ¿Cuándo va a recibir la sanación? Ojo, en estos momentos la herida mortal no ha sido sanada en su completo. Ellos no tienen el poder total. La herida mortal
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, el cuerno pequeño, ¿qué va a hacer el cuerno pequeño? Va a recuperar su poder. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿De quién está hablando? Del cuerno pequeño, pero ¿en qué momento? En el tiempo del fin. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mira, ¿cómo se va a sanar la herida? Va a ser lo mismo que hacía antes del cuerno pequeño. Roberto, ¿sí? Es que se te fue la voz, entonces perdí el enlace. ¿Ya? Se te fue la voz, entonces no quedé al principio de lo que estabas hablando. Es que estoy escribiendo, entonces. ¿Hace una hora está? No, ya pesado. No, pero recién que dijiste 1798 sufre la herida mortal. Ya el año 1798 recibe la herida mortal. ¿Quién? El cuerno pequeño, el que producía la abominación desoladora. Cuando Pablo dice en 2 Tesalonicense, dice que el hombre inicuo viene en el futuro. Jesús dice la abominación desoladora viene en el futuro. Pero Pablo dice, ya en este tiempo está en acción, o sea, Satanás ya está usando el cuerno pequeño antes del año 538 para producir abominación desoladora. Cuando la herida sea sanada, la abominación desoladora va a continuar. ¿Por qué? Dice, fíjate lo que dice 13:13, me estoy pasando para mañana. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, aquí hay respuesta para la pregunta de Arturo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Eso está refiriéndose a la segunda bestia. Entonces, cuando se habla de herida mortal, que es sanada, herida mortal 1798, dice que en el tiempo del fin esa herida va a ser sanada. O sea, lo que hizo el cuerno pequeño, abominación asoladora, durante los 1260 años, y según Pablo, incluso antes, eso va a continuar en el futuro. ¿Por qué? Porque viene el último ataque de esta bestia. Y va a seguir engañando a las personas, va a seguir causando desolación a aquellas personas que siguen creyendo en la Virgen, en el perdón de los pecados, en la transustanciación, que es el acto, fíjense, la transustanciación es el acto en el cual el cura que está oficiando la comunión, cuando la persona come la hostia, esa doctrina se llama transustanciación, que consiste en que mientras nosotros cuando comemos el pan de la Santa Cena estamos recordando, es un símbolo de lo que el Señor hizo por nosotros, el católico está comiendo literalmente. La transustanciación dice que en ese preciso momento, cuando la está masticando, lo que está masticando no es una hostia, no es pan, no es harina, ¿qué es lo que es? El cuerpo de Cristo. La abominación desoladora va a continuar. En estos momentos está actuando. Hay abominación desoladora para cualquiera que crea en ello. Arturo. ¿Cómo entendemos lo siguiente para redondear y terminar, digamos, con esta parte de Daniel? Leo Daniel 8, 13 y 14. Entonces hay un santo que hablaba, y el otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Paréntesis, sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y la respuesta en el 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La pregunta simple es, ¿cómo entendemos el versículo 14? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado si es que el capítulo 13, el capítulo 14 es una respuesta al capítulo 13. En parte sí es respuesta. Lo que está diciendo es lo siguiente. Mira lo que está diciendo, es bien importante esto. A ver qué sentido le van a dar cada uno al versículo. Daniel 8:13 dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba,
¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ojo, primera pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Si tú te das cuenta que hay como 4 o 5 preguntas. Ojo con eso, dice. Primera pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Primera pregunta. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? Segunda pregunta. ¿Hasta cuándo durará el pisoteo, el tema del santuario? Cuarta pregunta. ¿Y el ejército para ser pisoteado? ¿Ya? Y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Entre las respuestas que nosotros encontramos en la lectura de teólogos, cuando está hablando esta respuesta que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado, lo primero que está haciendo eso está introduciendo, bueno, no sé si es lo primero, pero está introduciendo la profecía de las 2300 tardes y mañana. Segundo, está introduciendo que a partir de este momento, de las 2300 tarde y mañana, tenemos que hacer la conexión con Apocalipsis capítulo 10 también, porque al término de los 2300 tarde y mañana, va a levantarse un pueblo que va a empezar a descubrir qué cosa. Va a levantar verdades que estaban ocultas, porque fíjate que la reforma que hizo Lutero, y no solamente porque quizá la figura para muchos excluyente Lutero, pero los reformadores fueron muchos, Zwinglio, Hus, Jerónimo, Calvino, son muchos. Fíjate que la reforma que hicieron los reformistas fue insuficiente, fue importante. Ellos introdujeron 4 principios fundamentales para el mundo protestante. ¿Cuál fue? Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo gracia, ¿no? Y lo otro que hicieron, se enfrentaron frente al papado, ¿no? Ojo, y eso tiene que ver con herida mortal, porque aunque la herida mortal en el 1798, la Iglesia Católica en diferentes momentos recibió golpes, antes de 1798 y posterior a 1798. La reunificación, eso lo voy a leer mañana, la reunificación de Italia, por ahí por el año 1780, fue algo tremendo en contra de la Iglesia Católica. Pero antes de 1798, la reforma protestante fue un golpe duro también para la Iglesia protestante, para la Iglesia Católica, perdón. Pero después de los 2300 tarde y mañana, se iba a levantar un pueblo que iba a levantar la verdad del santuario, por eso dice, y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Lo que está diciendo, de acuerdo a la profecía de la explicación del capítulo 9, que el año 1844, 22 de octubre, el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, lo que empezaba ahí era el día de expiación, lo que se llamaba en el Antiguo Testamento el Yom Kippur. Pero el Yom Kippur nunca fue excluyente del continuo. Nunca fue excluyente. Lo dije la vez pasada. El continuo, lo primero que se hacía en el día de expiación, antes de la muerte del macho, de la suerte